Estaba embarazada de 3 meses cuando pusieron las esposas en mis muñecas. Mi marido yacía muerto en nuestra sala, y todos me miraban como si fuera un monstruo. En aquel momento, la abogada más respetada de Barcelona se convertía en la criminal más odiada de España. Y lo peor yo era inocente. Mi nombre es María Castellanos, y hasta aquella noche fatídica de marzo tenía la vida que todas sueñan. A los 35 años, era socia del bufete de abogados más prestigioso de Barcelona, junto a mi mejor amiga desde la Universidad Sofía Ullaumires. Juntas, habíamos construido un imperio. Defendíamos los casos más complejos. Ganábamos causas imposibles. Éramos temidas en los tribunales. Pero mi orgullo, no era profesional. Era Diego Castellanos, mi marido desde hacía 8 años, el hombre que me hacía creer en cuentos de hadas. Nos conocimos en la iglesia donde mi familia congregaba desde hacía generaciones. Él era arquitecto, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier sala, y me amaba de una forma que yo pensaba era imposible. Veníamos de una familia profundamente religiosa. Mis padres eran misioneros. Mi abuela leía la Biblia todos los días, y yo crecí con la fe como cimiento de mi vida. Diego compartía esa fe. Orábamos juntos todas las noches, agradecíamos por cada bendición, soñábamos con criar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y entonces, aquel lunes de marzo, hice la prueba de embarazo. Positivo, estaba embarazada de nuestra primera hija. Lloré de alegría en el baño de la oficina. Llamé a Diego inmediatamente. Amor, necesito contarte algo cuando llegues a casa hoy. ¿Es algo bueno?, preguntó, con aquella voz suave que yo amaba. Es la mejor noticia de nuestras vidas, el río. No aguanto esperar. Te amo, María. Yo también te amo. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Llegué a casa a las 20 horas, más temprano que lo normal. Quería preparar una cena especial, había hasta comprado una ropita de bebé minúscula para dársela junto con la noticia. Gabriela, nuestra empleada doméstica desde hacía 3 años, y así había oído, ella siempre salía a las 18 horas. Abrí la puerta y sentí inmediatamente que algo estaba mal. La casa estaba en silencio absoluto. Diego siempre ponía música cuando llegaba. Diego, amor. Caminé hasta la sala y mi mundo se desmoronó. Diego estaba caído en el suelo, un charco de sangre alrededor de su cabeza. Corrí hasta él, grité su nombre, tomé su rostro con mis manos. Todavía estaba tibio, pero no había pulso. No. Diego, por favor, Dios. No. Tomé mi celular para llamar a emergencias, pero mis manos temblaban tanto que lo dejé caer. Fue cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. ¡Policía! No se mueva. 2 policías entraron con armas apuntadas. Intenté explicar, pero uno de ellos me tiró al suelo. Puso la rodilla en mi espalda, esposó mis muñecas. María Castellanos está arrestada por el asesinato de Diego Castellanos. ¿Tiene el derecho de permanecer en silencio? Yo no hice nada. Acabo de llegar. Llamé a emergencias, pero no escuchaban. Uno de los policías, que después descubrí, se llamaba Ricardo Méndez. Me miraba con un desprecio que nunca olvidaré. Las pruebas eran devastadoras, y todas apuntaban hacia mí. El arma del crimen era nuestro propio cuchillo de cocina, cubierto solo con mis huellas digitales. La pericia estimaba que Diego había muerto entre las 19 horas y las 7:30 de la noche. Vecinos testificaron que llegaron a escuchar una discusión en nuestra casa alrededor de aquella hora. Una voz femenina gritando. Las cámaras de seguridad del edificio me mostraban llegando a las 7:15 de la noche, no a las 20 horas como yo alegaba. Pero eso es imposible. Salí de la oficina a las 7:30 de la noche. Sofía puede confirmarlo. Sofía confirmó, pero el jurado no creyó. Pensaron que mi mejor amiga estaba mintiendo para protegerme. Había mucho más a mi laptop. Contenía búsquedas sobre cómo deshacerse de un marido y venenos no detectables. Búsquedas que yo nunca había hecho. Nuestra cuenta conjunta mostraba grandes retiros de dinero en las últimas semanas. Retiros que yo desconocía, y lo peor, encontraron una póliza de seguro de vida de 2 millones de euros a nombre de Diego, conmigo como única beneficiaria, contratada un mes antes. Una póliza que yo nunca supe que existía.
Soy abogada, grité en el tribunal. ¿Creen que sería tan tonta de dejar todas esas pruebas si realmente hubiera planeado esto? Pero el fiscal tenía una respuesta lista. A los crímenes pasionales raramente son racionales. Señorita Castellanos, hasta los más inteligentes cometen errores cuando son dominados por la emoción. El juicio fue una tortura de 3 meses. Los medios me crucificaron. La abogada del diablo me llamaban la viuda negra de Barcelona. Fotos mías embarazada, esposada, eran portada de todos los periódicos. Mi familia estaba destruida. Mis padres, que siempre me enseñaron sobre perdón y fe, no podían entender. María, di la verdad, mi madre imploraba en las visitas. Si hiciste esto, Dios puede perdonar, pero necesitas confesar, mamá. Yo no hice nada, pero vi la duda en sus ojos. Mi propia madre dudaba de mí. La única persona que creía plenamente en mi inocencia era Sofía Nella. Estaba conmigo en todas las audiencias. Sostenía mi mano, lloraba conmigo. Vamos a probar tu inocencia. María, lo prometo. Pero no pudimos. La condena vino en junio en 25 años de prisión por homicidio calificado. Cuando leí la sentencia, sentí que mi alma salía de mi cuerpo. 25 años, mi hijiau tendría 25 años. Cuando yo saliera, ella crecería sin madre, sin padre, creyendo que su madre había matado a su padre. La prisión femenina de Guadraz se convirtió en mi infierno particular. Las otras presas me odiaban. Una abogada de élite que había matado al marido por dinero no era bienvenida. Sufrí agresiones, amenazas, soledad absoluta. Mi barriga crecía. Mi hijau crecía y yo estaba muriendo por dentro. Sofía visitaba todas las semanas. Estoy cuidando de todo, me prometía. Cuando nazca la bebé, yo la criaré hasta que salgas de aquí. Ella sabrá la verdad. En septiembre, con 7 meses de embarazo, casi pierdo a mi hija. Sufrí una hemorragia severa después de que una reclusa me empujara en las escaleras. Fui llevada al hospital de la prisión, donde los médicos consiguieron estabilizar el embarazo, pero me pusieron en reposo absoluto. Fue en aquella cama de hospital, sola, con miedo de perder la única parte de Diego que me quedaba, que enfrenté mi mayor crisis de fe. ¿Dónde estás, Dios? Lloré en la oscuridad. Te serví toda mi vida. Viví de acuerdo con tus principios y permites que esto pase. ¿Permites que me quiten a mi marido, mi libertad, casi a mi hija? No hubo respuesta, solo silencio. En noviembre, 2 semanas antes de lo previsto, entré en trabajo de parto. Di a luz a mi hija esposada a una cama de hospital, con una guardia vigilándome. Pero cuando pusieron aquel pequeño ser en mis brazos, algo se rompió dentro de mí, pero no de la forma que imaginas. Miré aquellos ojitos, aquel rostrito perfecto, y vi a Diego y su sonrisa, su bondad, su amor, y en aquel momento tuve una claridad absoluta. No podía rendirme. No por mí, sino por ella. Tu nombre es Esperanza, susurré. Esperanza María Castellanos, porque tú eres mi esperanza. Sofía estaba allí, llorando. ¿Es perfecta? Marían, cuídala por mí, por favor. Hasta que yo descubra la verdad y salga de aquí. Tuve solo 48 horas con mi hija antes de que Sofía se la llevara. Fueron las 48 horas más dolorosas y más preciosas de mi vida. Amamanté, canté para ella, oré sobre ella, y cuando Sofía la sacó de mis brazos, sentí como si arrancaran mi corazón del pecho. Volví a la prisión sin alma, sin esperanza, sin fe, solo un cuerpo vacío cumpliendo sentencia. Pasaron 4 meses en la oscuridad total. Yo era un zombie, no hablaba, no comía bien, no interactuaba. Sofía traía a Esperanza para visitas semanales, pero cada despedida era una muerte. Fue una tarde de marzo, un año exacto de la muerte de Diego, que fui al patio para el baño de sol obligatorio. Yo evitaba aquel lugar, evitaba a las otras reclusas, evitaba la luz, pero aquel día, una guardia nueva me obligó a salir. Estaba sentada sola en un rincón, mirando al suelo, cuando un rayo de sol iluminó la pared de concreto frente a mí, y allí, garabateado con tiza por alguna reclusa, estaban las palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, las 8:32. Me quedé mirando aquellas palabras por largos minutos. Me perforaban. Algo se movió dentro de mi pecho, algo que yo pensaba estaba muerto. ¿Verdad?
La palabra resonaba en mi mente: conoceréis la verdad. Y entonces, como un relámpago, recordé la Biblia de Diego. Tenía una Biblia antigua, una herencia de su abuelo. Era una edición de 1920, con cubierta de cuero gastado y páginas amarillentas. Él la leía todas las noches antes de dormir, y tenía la costumbre de poner marcadores, hacer anotaciones en los márgenes, guardar papeles importantes entre las páginas. Cuando fui arrestada, Sofía había recogido algunos de mis pertenencias personales, incluyendo aquella Biblia. Pensé que querrías tener algo de él, dijo en aquel momento, pero yo nunca la había abierto. No podía, Anne, era demasiado doloroso. Aquella noche pedí a la guardia traer la Biblia de mi celda. Mis manos temblaban al sostenerla. Olía a Diego, a aquella colonia suave que él usaba. Perdóname, susurré, abriéndola. Necesito encontrar ese versículo OG hasta Juan las 8:32y. Allí estaba aún marcado con su caligrafía Ann. La verdad siempre sale a la luz, Ann siempre. Algo me hizo pausar. Pasé los dedos por las páginas alrededor de aquel versículo y sentí, había algo allí. Algo entre las páginas. Con cuidado, separé las hojas. Y allí estaba una carta, doblada, escondida, esperando ser encontrada. Mis manos temblaban tanto que casi no pude desdoblar el papel. Era una hoja simple, con la caligrafía que reconocí inmediatamente en Gabriela. La carta decía: An Diego, no aguanto más esta situación. Prometiste que nos casaríamos. Prometiste que dejarías a María ya han pasado 6 meses y continúas con ella, en la misma casa, en la misma cama. Cuando sirvo la cena y los veo riendo juntos, quiero morir. Te amo, di todo por ti. Dijiste que me amabas, dijiste que yo era especial, que María no te entendía como yo, y ahora dices que fue un error, que necesitamos terminar. No va a ser así, Diego. Si no dejas a María hasta el fin de este mes, yo misma le voy a contar, voy a contar todo, y vas a perder tu matrimonio perfecto, tu reputación perfecta, tu vida perfecta. Piensa bien en lo que quieres hacer. Gabriela, la carta estaba fechada 2 semanas antes de la muerte de Diego. Leí y releí 5, 10, 20 veces. Cada palabra era un golpe en el estómago. Mi marido y mi Diego, el hombre que yo amaba, que pensaba que me amaba, había traicionado con nuestra empleada doméstica. Pero en aquel momento, la traición no era lo que más importaba. Lo que importaba era en Gabriela. Tenía motivo para matar a Diego. En la siguiente visita, mostré la carta a Sofía, en su rostro palidecer. Dios mío. María, esto lo cambia todo. Necesito que investigues a Gabriela discretamente. Descubre dónde está, qué está haciendo, si hay alguna conexión con la policía que me arrestó. Sofía es abogada, pero en aquel momento se convirtió en detective. Pasó los siguientes 3 meses investigando cada detalle de la vida de Gabriela Torres, y lo que descubrió fue impactante. Gabriela había desaparecido de España 1 semana después de mi condena. No dejó rastros, no avisó a la familia, simplemente se esfumó. Sus redes sociales fueron eliminadas, su apartamento fue abandonado, pero Sofía consiguió rastrear transferencias bancarias. Alguien había depositado 50,000 euros en la cuenta de Gabriela 2 días después de mi arresto, y el origen de la transferencia, una cuenta fantasma. Pero Sofía, con ayuda de un investigador privado, consiguió rastrear hasta la fuente Real and Ricardo Méndez, el policía que me arrestó. La trama era más profunda y más cruel de lo que yo podría imaginar. Ricardo Méndez era hermano de Gabriela Torres, hermano mayor, policía desde hacía 15 años, con acceso a sistemas, evidencias, cámaras de seguridad. El investigador descubrió más. Ricardo tenía deudas de juego. Debía 200,000 euros a usureros peligrosos. Estaba desesperado. Y cuando su hermana menor lo llamó, llorando, diciendo que el hombre que amaba la había rechazado, él vio una oportunidad. El plan era perfecto. Casi perfecto. Gabriela mataría a Diego en un momento en que yo no tenía coartada sólida. Ricardo manipularía las evidencias, alteraría los horarios en las cámaras, plantaría las búsquedas en mi laptop, crearía la póliza de seguro falsa usando sus contactos en el sistema.
Gabriela desaparecería con una nueva identidad. Ricardo recibiría su parte del dinero del seguro, que eventualmente yo recibiría, dinero que él planeaba extorsionar de mí en la prisión, amenazando con lastimar a Esperanza si no cooperaba. Pero no contaban con dos cosas: que yo nunca renunciaría a buscar la verdad, y que Diego, tal vez presintiendo el peligro, había escondido aquella carta como una póliza de seguro. Con toda esa información, Sofía fue a la policía, pero no a cualquier policía. Fue directamente al Departamento de Asuntos Internos, que investiga corrupción policial. Montaron una operación, descubrieron que Gabriela estaba viviendo en Portugal bajo nombre falso. Consiguieron una orden de arresto y prepararon una trampa para Ricardo. Sofía hizo algo genial. Publicó un artículo en un periódico diciendo que nuevas evidencias en el caso María Castellanos estaban a punto de salir a la luz. Potencialmente inocentando a la condenada. No dio detalles, solo lo suficiente para hacer que Ricardo entrara en pánico. Él intentó contactar a Gabriela. Las llamadas fueron interceptadas. En ellas decían: aquella maldita abogada encontró algo. Necesitamos desaparecer a Orán. Era la confesión que necesitaban. Ricardo y Gabriela fueron arrestados simultáneamente. Bajo presión, con todas las evidencias en su contra, Gabriela se quebró. Confesó todo. Ella se había enamorado de Diego cuando comenzó a trabajar en nuestra casa. Diego, en un momento de debilidad, en un periodo en que nuestro matrimonio pasaba por dificultades y yo trabajaba demasiado. Él se sentía descuidado, cedió, tuvieron un romance de 3 meses. Pero Diego se dio cuenta del error. Terminó con Gabriela, dijo que amaba a su esposa, que quería arreglar nuestro matrimonio. Gabriela no aceptó, amenazó con contarlo todo. Diego entonces escondió la carta de ella como prueba, en caso de que necesitara defenderse de alguna acusación futura. Gabriela, en desesperación, llamó a su hermano. Ricardo vio la oportunidad de resolver sus problemas financieros. Planearon todo meticulosamente. El día del asesinato, Gabriela volvió a nuestra casa a las 19 horas. Usando las llaves que todavía tenía, Diego estaba solo. Ella intentó una última vez convencerlo de quedarse con ella. Eu rechazó. Ella tomó el cuchillo y lo mató en un acto de rabia y rechazo. Ricardo llegó minutos después, limpió las evidencias, plantó las falsas, manipuló los sistemas. Entonces me llamó fingiendo que vecinos habían llamado a la policía por los gritos, garantizando que yo llegaría a casa y sería atrapada en la escena del crimen. El proceso de revisión fue rápido. Con las confesiones, las pruebas de la manipulación, mi caso fue reabierto. 3 semanas después del arresto de Gabriela y Ricardo, recibí la noticia: María Castellanos. Por decisión de esta corte, su condena ha sido anulada. Está libre, la palabra que había soñado por 18 meses. Pero cuando las puertas de la prisión se abrieron, no sentí alegría inmediata. Sentía en vacío. Sofía estaba esperándome afuera, y en sus brazos estaba Esperanza. Mi hija, ahora con 1 año y medio, me miraba con aquellos ojos grandes y confusos. Ella no me reconocía. Caí de rodillas allí mismo, frente a la prisión, y lloré. Lloré por el dolor, por la injusticia, por el tiempo perdido, por la traición de Diego, por todo. Sofía se arrodilló conmigo, puso Esperanza en mis brazos. Ella te va a conocer, susurró. Tienen el resto de la vida los primeros meses de libertad. Fueron casi tan difíciles como la prisión. Mi historia estaba en todos los periódicos. Inocente después de 18 meses de prisión injusta. Corrupción policial y asesinato, el caso que impactó a Barcelona. Abogada inocentada busca justicia. Recibí propuestas millonarias para contar mi historia. Invitaciones para entrevistas, ofertas de empleo, pero todo lo que yo quería era estar sola con mi hija y procesar todo lo que había pasado. La parte más difícil no fue la prisión injusta, fue lidiar con la traición de Diego. El hombre que yo amaba, en quien confiaba, me había mentido. Nuestra vida perfecta era una ilusión. Sentí rabia hacia él, en rabia por traicionarme, rabia por crear la situación que llevó a su asesinato, rabia por morir y dejarme sola para enfrentar todo esto. Y entonces, 6 meses después de salir de prisión, entré en aquella misma iglesia donde había crecido. No iba allí desde antes de la prisión. No podía. Estaba enojada con Dios también, pero aquel día
Algo me empujó hacia allí. Me senté en el último banco, sola, y simplemente dejé salir todo. No entiendo, susurré al vacío, no entiendo por qué pasó esto. ¿Por qué Diego me traicionó? ¿Por qué fui castigada por un crimen que no cometí? ¿Por qué mi hija creció sin mí durante su primer año de vida? No puedo ver el propósito en esto. Entonces, en la quietud de aquella capilla, recordé el versículo que me había llevado a la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me di cuenta de algo profundo. La verdad no solo me liberó de la prisión física. La verdad sobre Diego, por más dolorosa que fuera, me liberó de una ilusión. La verdad sobre mí misma, que había descuidado mi matrimonio por el trabajo, me liberó de la autoilusión. La verdad sobre la fe, que Dios no promete una vida sin dolor, pero promete estar con nosotros en el dolor, me liberó de la rabia. Hoy, 3 años después de salir de prisión, mi vida es completamente diferente. Esperanza tiene 4 años y medio. Me llama mamá y entiende, de la forma que una niña puede entender, que mamá tuvo que estar lejos por un tiempo, pero ahora está siempre aquí. No sabe los detalles sórdidos y no los sabrá hasta que sea mucho mayor. Sofía continúa siendo mi socia y mejor amiga, pero ahora nuestro bufete tiene un nuevo enfoque en defendemos víctimas de injusticia, personas condenadas erróneamente, familias destruidas por corrupción policial. Hacemos mucho trabajo pro bono. Nuestro lucro disminuyó, pero nuestro propósito aumentó 1000 veces. Perdoné a Diego, llevó tiempo, terapia, mucha oración, pero me di cuenta de que cargar rabia por un muerto solo envenena a los vivos. Él cometió un error terrible, pero no merecía morir por eso. Y en algún lugar, de alguna forma, elegí recordar los años buenos, el amor real que compartimos, y perdonar los meses malos. En cuanto a Gabriela y Ricardo, ambos fueron condenados. Gabriela recibió 30 años por homicidio, Ricardo 25 años por complicidad, corrupción, manipulación de evidencias. Podría sentir satisfacción con eso, pero solo siento tristeza. Tristeza por vidas desperdiciadas, elecciones terribles, por el precio altísimo del pecado no confesado. Pero la verdadera redención vino de una forma que nunca esperé. El mes pasado recibí una carta de la prisión de Guadras, de una reclusa que estaba allí cuando yo estuve. Ella escribía: señora Castellanos, usted no se va a acordar de mí. Yo fui una de las reclusas que la trató mal cuando usted estaba aquí. Pedí a mi compañera de celda que la empujara en las escaleras. Casi hago que perdiera a su hija, y lo siento mucho, pero quiero contarle algo. Después de que usted salió, encontré aquella Biblia que dejaron en su celda. Leí el versículo que había marcado: la verdad os hará libres. Comencé a leer más, conocí al capellán, entregué mi vida a Cristo. Estoy presa desde hace 12 años por tráfico de drogas, pero por primera vez me siento libre, porque la verdad sobre mis crímenes, sobre mi necesidad de perdón, sobre el amor de Dios, me liberó de la prisión interior que era mucho peor que estas barras de hierro. Gracias por dejar su Biblia atrás. Gracias por ser un ejemplo de fe, incluso en su peor momento. Usted ni sabe, pero salvó mi alma. Lloré cuando leí aquella carta. Lloré y reí al mismo tiempo. Porque finalmente entendí. Dios no causó mi tragedia, mas Él la usó para quebrarme, moldearme, transformarme en algo que yo nunca sería si mi vida hubiera continuado perfecta. La usó para alcanzar a una mujer en una prisión que yo nunca habría conocido de otra forma. Ayer volví a aquella iglesia, pero esta vez no fue para cuestionar a Dios, fue para agradecer. Subí al púlpito. El pastor me había pedido compartir mi testimonio. Miré a la congregación, a mi hija, en la primera fila sosteniendo la mano de Sofía. Y comencé. Hace 4 años, yo era una mujer que pensaba que lo tenía todo, pero había construido mi vida sobre arena, sobre una carrera, un matrimonio, una reputación, todas cosas que podían ser quitadas en un instante. Perdí todo, mi marido, mi libertad, 18 meses preciosos con mi hija. Fui traicionada, engañada, injusticiada. Y en aquel fondo del pozo, descubrí algo que nadie puede quitarme: la verdad de que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias son infieles, la verdad de que fe
no significa ausencia de dolor, sino presencia de esperanza en el dolor. La verdad de que a veces Dios permite que seamos quebrados, no para destruirnos, sino para reconstruirnos más fuertes. Juan las 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Leí ese versículo toda la vida, pero solo entendí su verdadero significado cuando estaba presa, quebrada, sin nada. La verdad me liberó de la prisión física cuando encontré aquella carta, pero más importante, la verdad me liberó de la prisión espiritual, de la prisión del orgullo que me hacía pensar que yo controlaba mi vida, de la prisión de la ilusión de que yo era autosuficiente, de la prisión de la rabia y la falta de perdón. Si estás aquí hoy y estás pasando por tu propia prisión, sea literal o figurativa, quiero decirte, busca la verdad sobre tu situación, sobre ti mismo, sobre Dios, y esa verdad, por más dolorosa que sea al principio, será lo que te va a liberar. Yo soy María Castellanos, ya no soy la abogada más exitosa de Barcelona, soy algo mucho mejor soy, una mujer libre, libre de ilusiones, libre, ya duraos, libre para vivir en el propósito que Dios tiene para mí. Y esa libertad, nadie puede ponerle esposas. La congregación se puso de pie y aplaudió, pero apenas escuché porque estaba mirando a esperanza, mi milagro, y en aquellos ojitos vi lo que realmente importa. No la justicia que finalmente recibí, no la venganza sobre aquellos que me perjudicaron, no la restauración de mi reputación, sino la redención. La transformación de un corazón que estaba muerto en un corazón que late con propósito divino. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa promesa salvó mi vida y continúa salvándola todos los días.